Bueno, vamos a empezar. Mientras que yo un poco hago la introducción, pues se puede ir incorporando alguna persona más a este seminario. Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias a todos, tanto al ponente principal, Jaime, al resto de participantes en la mesa redonda y a todas las personas que nos están acompañando esta tarde. La verdad es que este seminario empieza a convertirse ya un poco en una tradición, ¿no? Porque ya llevamos varias ediciones y siempre cuando llega pues más o menos el mes de abril, pues que ya tenemos todos los datos estadísticos prácticamente cerrados del año anterior, pues realizamos esta presentación para conocer un poco los datos más relevantes de las exportaciones y, bueno, y del comercio exterior en general del sector agroalimentario. Normalmente siempre lo hacemos en abril, pero vamos, este año parece que estamos haciéndolo en junio por el calor que estamos padeciendo, ¿no? Y cuando venía ahora para la oficina me daba esa sensación, ¿no? Bueno, pues como venía diciendo, Jaime es un colaborador ya pues habitual de esta casa, que llevamos muchísimo tiempo pues realizando distintos tipos de trabajos, siempre relacionados con la internacionalización, tanto desde el ámbito del estudio, de las jornadas o de cursos. Y bueno, pues yo creo que es una de las personas que tiene un mejor conocimiento en profundidad, tanto histórica como de las distintas ramas que componen el sector agroalimentario, y su análisis de todos los años, pues yo creo que nos permite hacer una visión bastante buena de cómo ha ido el sector, ¿no? Y bueno, y tradicionalmente también, pues como complemento y por aportar una visión un poco más directa del negocio, del comercio exterior y fundamentalmente de las exportaciones españolas, pues siempre hemos contado con la presencia de algunos colaboradores, algunos de los cuales pues ya también repiten en estas jornadas, ¿no? Y bueno, pues casi siempre escogemos aquellos sectores que son más relevantes en el sector agroalimentario español, en el ámbito de la exportación. Y bueno, pues este año hemos incluido dos sectores que normalmente no solíamos contar mucho con ellos, ¿no? Por un lado, el sector de la pesca, y por otro lado, un sector pues muy dulce, como es el del chocolate, ¿no? Entonces, para la mesa redonda posterior, pues vamos a contar con Rosa Baño, de Castillo de Canena, de aceite de oliva, con John Hopkins, no sé si pronuncio muy bien, John, perdona, del Pozo Alimentación, Iván Otero, de Gealsa, y Gonzalo Sánchez, de Chocolates Valor. Yo, bueno, no voy a empezar a daros cifras porque sería muy aburrido que yo empiece, que luego las de Jaime, pero sí me gustaría pues señalar algunos aspectos que yo creo que son relevantes del sector, del sector agroalimentario español y en lo que afecta al comercio exterior, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de la potencia que somos, y que esto, aunque nos olvidamos rápido del pasado, no siempre ha sido así. Es decir, que hasta hace relativamente poco importábamos más alimentos de los que exportábamos, pero durante los últimos años cada vez hemos sido más ágiles, hemos sido más dinámicos, cada vez hemos vendido más al exterior, y este año, una vez más, hemos vuelto a batir todos los récords de exportación, ¿no? Por ponerle un pero a este 2022, las importaciones se han incrementado en mucha mayor medida que las exportaciones, y eso ha hecho que el saldo de la balanza exterior pues, se haya reducido ligeramente. Yo creo que aquí han influido distintos factores y quiero pensar que muchos de ellos han sido más coyunturales que estructurales, ¿no? Y el factor de ellos ha sido pues, probablemente la disminución de la producción como consecuencia de la sequía, por un lado, y también pues, de un poco del año complejo que hemos tenido, con un fuerte incremento de los costes de producción, y que eso ha provocado pues, que en determinados sectores pues, hayamos tenido una reducción de la producción en el sector primario, que ha tenido que ser compensada con la importación en muchos casos, de materias primas que después hemos transformado aquí. También hay que reconocerlo, ¿no? Y a mí me gustaría un poco también bueno, mezclar este análisis que hacemos de las exportaciones con otro análisis que hacemos habitualmente, que hacemos todos los años también, un análisis más económico, el Observatorio Agroalimentario del sector
español, pero con una perspectiva europea, donde intentamos ver cómo estamos con respecto a los otros 26 países de la Unión Europea. Y uno de los indicadores que siempre nos llama más la atención es que cuando comparamos la productividad que tiene nuestro sector, pues hay diferencias significativas en función de la fase de la cadena en la cual nos fijemos, ¿no? Y tradicionalmente somos muy buenos en la fase primaria. La productividad en la fase primaria española comparado con la media europea, pues prácticamente del doble. Es decir, por cada persona que tenemos empleada en el sector agrario, pues el valor de la producción es el doble de la media europea. También somos bastante buenos en la fase de transformación. Tenemos una industria agroalimentaria que además yo creo que ha llevado a cabo un proceso de modernización y de tecnificación en los últimos 10 años, pues que ha sido espectacular, y yo creo que eso hace que también sea muchísimo más productiva que la industria agroalimentaria europea. Y bueno, y muchas veces cuando visitamos empresas o cárnicas o de aceite o de viñedo, pues nos comentan, ¿no?, de que hace 15, 20 años nosotros íbamos a ver industrias que había en otros países para intentar aprender, y que ahora industrias de esos mismos países vienen a ver cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Y sin embargo, en la única fase en la que estamos por debajo de la media es precisamente en la comercialización. Es en el único eslabón en el que el valor que se genera por empleado es inferior a la media europea. Esto es como todo, se puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Entonces yo prefiero verlo medio lleno, y si ya somos una gran potencia exportadora, si hemos conseguido que nuestro superávit comercial sea muy relevante, si además avanzamos un poco más en la comercialización, y yo creo que se están dando pasos para ello, pues probablemente seguiremos mejorando nuestros resultados tanto en la exportación como en el saldo comercial. Y bueno, pues un poco de todas estas cuestiones, si hay oportunidad, me gustaría que después de la presentación que va a hacer Jaime, pues en la mesa redonda que cada uno de vosotros pudieseis un poco también dar vuestra opinión sobre el sector en el que desarrolláis vuestra actividad. Así que muchas gracias, y Jaime, te dejo todo para ti. Pues nada, muchas gracias, Roberto. Yo lo primero, dar las gracias a Grupo Cajamar, a Plataforma Tierra, por darme esta oportunidad. Ya, si no me equivoco, por tercer año consecutivo o cuarto año consecutivo, pierdo la noción de tiempo, pero vamos, seguro, 3 años seguros. Y también, por supuesto, a los ponentes que yo creo que van a aportar una visión pues muy interesante, centrada en cada uno de los sectores. Como decía Roberto, este año, además de 2 sectores tradicionales, como el aceite de oliva y el porcino, hemos incorporado sectores nuevos. En el informe son 3, pero en la presentación van a ser 2. Y ahí yo creo que el sector de pescados y mariscos, bueno, pues yo le llamo el tapado, ¿no? Porque es un sector que quizás no se habla tanto de él como de otros, pero a día de hoy es el cuarto subsector agroalimentario, como luego veremos en términos de ventas al exterior. Y también el sector del dulce, un sector que es uno de los que mejor se han comportado en las cifras, como también veremos a continuación. Y sin más preámbulos, voy a empezar compartiendo la pantalla, porque además este año, como luego os contaré, hemos ampliado un poco el informe, y la media hora pues me va a tocar hacer una síntesis todavía mayor que en años anteriores, pero vamos, voy a tratar de, como siempre, ceñirme al tiempo, a los 30 minutos que se me han dado. A ver, el primero. Bueno, dando por los datos generales, esta diapositiva que siempre me gusta introducir, entre comillas, como portada, ¿no? Porque yo creo que ofrece algunos de los datos más importantes, ¿no? Entre los datos generales, algunos de los datos más importantes, ¿no? El primero es el dato de crecimiento, ¿no? En valor, que este año ha sido un 13,2%. Las exportaciones agroalimentarias se han incrementado un 13,2% respecto a 2021.
lo cual, y por segundo año consecutivo, ha estado por detrás de las exportaciones del total de bienes de la economía, que han sido un 18,7%. Frente a este dato, que puede parecer negativo, llevamos 2 años por detrás de las exportaciones generales, hay otros 2 datos que yo creo que es importante resaltar desde el punto de vista positivo. El primero es la balanza comercial, en ese contraste con el total de bienes de la economía. El sector agroalimentario aporta una balanza comercial positiva de 13.000 millones frente a un déficit de 68.000 millones este año del total de bienes de la economía. Eso supone, como luego veremos también, que es una aportación fundamental y para mí no siempre suficientemente reconocida por parte del sector agroalimentario a lo que es el sector exterior español, ¿no? Porque, como ahí vemos, si no fuera por esos 13.000 millones que, como también comentaba Roberto, no son fruto, o sea, no es una cosa que llevamos de toda vida, hace no tanto tiempo, el sector estaba prácticamente las importaciones y las exportaciones estaban prácticamente similares. Entonces, bueno, pues es este esfuerzo que se ha llevado a cabo en los últimos 15, 20 años que ha conseguido este sólido superávit en la balanza comercial. Y el último dato que me gustaría aportar de esta diapositiva es la evolución a medio y largo plazo. Porque en un año, ya la comentaremos, bueno, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero si queremos quitar los factores de alguna manera distorsionantes, este año, pues, como se citaba, la escasez de algunas cosechas o la inflación, que todos sabemos que se ha producido también, ¿no? Que ha sido un elemento fundamental en el día a día de las empresas agroalimentarias, pues no hay nada mejor que ver ampliar la vista y ver lo que ha pasado en un periodo más amplio, en este caso en los últimos 10 años. Y ahí vemos que, como también me gusta comentar siempre, pues que el sector, cuando vemos los datos en los últimos 10 años, la tasa media de crecimiento en los últimos 10 años, pues está claramente por encima de la general, y como luego veremos también por encima de sus competidores europeos, lo que da fe de ese caso de éxito que siempre me gusta resaltar de lo que ha sido la exportación agroalimentaria española en los últimos 10 años. Bueno, pero ¿qué ha habido de nuevo este año? Porque ese 13 y pico % de crecimiento, pues si uno lo ve así en valor, todo puede indicar que una vez más ha sido un año muy positivo, pero tiene su matiz. ¿Y cuál es? Pues el matiz viene dado por la inflación, porque prácticamente con un entorno de inflación general superior al 5% y en el caso de los alimentos superior al 15%, pues prácticamente la inflación se ha comido en términos reales ese crecimiento del 13,7% del sector en valor, ¿no? Y este dato lo prueba esta tabla donde se ve la evolución de las exportaciones en volumen, donde la media, que es un dato que no me gusta demasiado utilizar porque mezcla de alguna manera churras con merinas, ¿no? Porque no es lo mismo el valor de unos sectores que de otros, pero bueno, como dato general, como media, las exportaciones en volumen en 2022 fueron un 6% inferiores a las que fueron en 2021, pero más relevante a mi juicio es lo que viene aquí resaltado, los resultados de los principales sectores exportadores, ¿no? En el caso de frutas y hortalizas se ve una disminución del 11,5%, en carne de cerdo, que no engloba todo el sector porcino, pero es una parte muy sustancial, un menos 6%, aceite de oliva un menos 1,5%, y vino menos 11%, con la única excepción de pescados y mariscos, que también se mantiene prácticamente estable con más 1%. Eso significa que, como decimos, las circunstancias ocurridas en el año 2022 con la escasez de muchas de las cosechas por cuestiones climáticas y de coyuntura general, más la situación de inflación, pues han supuesto esta situación no tan favorable, ¿no? Que de alguna manera ese 13,7% pues enmascara de alguna manera un
una situación mucho más difícil que la que en principio se puede prever, ¿no? Antes Roberto ya hacía referencia a la evolución de la balanza comercial y el dato que por primera vez en los últimos prácticamente 15-20 años pues no se produce un incremento, ¿no? En este gráfico 1 vemos dos cosas. Una que ya comentábamos, que es que en el año 2007, pues como comentaba antes, prácticamente las exportaciones y las importaciones agroalimentarias españolas estaban la diferencia estaba en cero, había un superávit de 137 millones. Eso cambió en una quincena de años con unos resultados espectaculares que llevaron a su récord el año pasado, con más de 18.000 millones de euros de superávit de balanza comercial, que este año, es cierto, han bajado de manera sensible, situándose en unas cifras similares al año 2019, en torno a los 13.000 millones, ¿no? En el gráfico 2 también se ve de una manera también con 5 datos, pues de alguna manera un resumen, ¿no? de cómo ha evolucionado de manera positiva desde esos 137 millones en el 2007 a los 18.000 millones en 2021 y con el pequeño descenso en 2022 hasta los 13.096 millones. Y otro dato que de alguna manera confirma y atestigua lo que estamos comentando y que me gusta siempre resaltar es la posición del sector o de la balanza comercial del sector agroalimentario, llamado en este caso por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, Alimentación, Bebidas y Tabaco, según en el marco de esta tabla que mide lo que llaman los grandes sectores CUCI, el hecho de que somos con diferencia el sector con un mayor superávit en la balanza comercial dentro de la exportación de los grandes sectores en la economía española, con esos, en este caso, porque la medición es algo distinta, pues en este caso con más de 12.000 millones. Y un dato que quiero resaltar es que nuestro superávit duplica al que sería uno de los sectores que nos siguen de cerca, que sería el sector del automóvil, el sector que todos conocemos, que en su caso es, como digo, solamente la mitad, su superávit comercial es solamente la mitad. ¿Por qué resalto esto? Porque estoy convencido que si uno pregunta a la opinión pública, como digo yo, a mi hermana que es farmacéutica o a mi hermano que trabaja en la universidad, pues muchos de ellos no saben o si lo saben porque se lo he contado yo, pero la mayoría de la gente no es consciente de la importancia que tiene el sector agroalimentario dentro de lo que es el sector exterior. Nosotros, de hecho, en su momento hicimos una encuesta y más del 50% de la población, creo que el dato casi llegaba al 80%, pensaba que el sector automóvil era más importante a todos los niveles y también a nivel exportador, lo cual, como vemos en esta tabla, pues no corresponde a la realidad. Y pasamos también a la comparativa con el resto de productores de la Unión Europea, de los principales productores de la Unión Europea. Yo creo que siempre, y lo he hecho en falta en muchos de los artículos que leo, hace poco leía uno sobre la realidad del sector, nos falta siempre esa comparativa que antes citaba Roberto, que yo sé que Cajamar siempre hace y que creo que es fundamental, porque no hay que ver solo cómo está uno, sino cómo está uno en comparación con otros, y en este caso con nuestros principales competidores. No, bueno, pues España sigue siendo el cuarto exportador agroalimentario a nivel europeo, pero llevamos ya 2 años consecutivos donde nuestro crecimiento no está por encima del de nuestros competidores, ¿no? Aquí se ve que tanto Alemania como Francia crecen en 2022 algo más que España en relación con el año anterior. Sin embargo, otra vez, si obviamos la coyuntura y vemos un poco la tendencia más a medio y largo plazo, pues en la última década, en las tasas medias de crecimiento entre 2012 y 2022, España sí lidera y además claramente ese crecimiento. Eso significa, de alguna manera, confirmar ese caso de éxito en los últimos años y también confirmar que en los últimos 2-3 años, pues
se está produciendo una cierta reducción o una cierta temperamento en ese modo. Es decir, el sector iba como un tiro y ahora, bueno, pues sigue yendo muy bien, pero vemos ciertos indicios de un cierto agotamiento o un cierto crecimiento en menor relación con nuestros competidores. Y ahí utilizo un ejemplo que algunos de los que estáis aquí habéis sido testigos. Yo recuerdo en un ejercicio similar, en este caso fue con ESADE, no hace tantos años, hacíamos una proyección y antes de 2025, con los datos que teníamos en 2020, 2021, o 2019, más bien en 2019, esto fue antes del COVID, pues en esa proyección superábamos a Francia como como tercer exportador agroalimentario a nivel de la Unión Europea, pero superar a Francia pues era un hito importantísimo, ¿no? Este dato hoy en día no se sostiene, o sea, con los datos de los últimos 3-4 años no se prevé, si uno hace una proyección no salen los datos, no salen los números para superar a Francia. Tendremos que esperar a ver si recuperamos esa senda de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Bueno, pasando ahora a los mercados, viendo un poco las exportaciones en los principales mercados de destino, pues aquí vemos los 20 principales mercados, ¿no? Y vemos una mezcla, en azul están recogidos los países terceros y en azul oscuro, en azul más claro, en azul turquesa los países terceros y en azul oscuro los países de la Unión Europea. Vemos una mezcla, que es lo que ocurre con bastantes países de fuera de la Unión y además bastantes países de uno de las áreas del mundo que más ha crecido, como es Extremo Oriente o Asia en general, ¿no? A mí siempre me gusta, en este sentido, pues, hacer un ejemplo también a nivel general, y es que España exporta bastante más a un país como Corea del Sur que no a México, ¿no? ¿Eso por qué es? Porque lógicamente las afinidades tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista culinario o gastronómico de España con México son muy superiores a las de Corea, a las que tiene España con Corea del Sur, ¿no? Pues esto viene porque el crecimiento económico de estos países ha sido espectacular en los últimos años y eso ha tenido una incidencia directa, positiva, sobre las exportaciones agroalimentarias españolas a estos países y en concreto sobre algunos sectores como es el caso del porcino. Viendo aquí cuáles son los países que más han crecido en 2022 con respecto al año anterior en valores absolutos, pues vemos que en la mayoría de los casos, bueno, los tres principales son algunos de nuestros clientes principales, como Portugal, Francia e Italia, pero luego se cuelan también algunos países terceros relevantes, como puedan ser Estados Unidos o Japón, o también Filipinas, un país que está ya en el lugar, en este caso, estaría con un incremento de más de 100 millones de euros en solo un año y un incremento relativo de más del 50%, ¿no? en este crecimiento anual. Y cuando vemos otra vez a más largo plazo cuáles han sido los países de destino que más han crecido en la última década, entre 2012 y 2022, pues vemos que de nuevo hay países de la Unión Europea, pero que también, y sobre todo en términos relativos, en la columna de la derecha, en los crecimientos relativos, en las tasas medias de crecimiento, vemos que los principales son, en la mayoría de los casos, países terceros y fundamentalmente países de Extremo Oriente. Por ejemplo, China ha crecido un 19% de tasa media entre 2012 y 2022. Esto significa que la tasa de crecimiento de las exportaciones españolas agroalimentarias a China ha crecido de media un 19% cada año. Otros datos relevantes los vemos en Corea del Sur con un 29% o Filipinas de nuevo con un 18%, junto a otros países también, aunque con una estructura un poquito más compleja, como sería el caso de Marruecos.
También Europa crece, pero en términos relativos, en términos absolutos sí, pero en términos relativos menos, con unas tasas de crecimiento en torno al 5 o al 6%, ¿no? La media está en el 6%. Bueno, pasando ahora de manera un poco rápida a lo que serían los principales sectores exportadores, empezamos un poco por el posicionamiento o el ranking de los principales sectores agrupados por categorías, ¿no? Y aquí vemos que frutas y hortalizas sigue siendo el principal sector exportador con bastante diferencia, pero sin embargo su porcentaje sobre el global, que estaba en 2012 por encima del 30%, hoy en día, en 2022, ha bajado hasta el 24%. O sea que sigue siendo el principal con diferencia, pero ha bajado su importancia relativa en la exportación agroalimentaria. Caso contrario del porcino, que ha pasado del 10 al 12%, el aceite de oliva se mantiene más o menos en torno al 6%, y por debajo vendrían el resto. Ahí vemos el que yo comentaba de manera más o menos de broma, como el tapado, ¿no? Que es pescados y mariscos, que realmente todos sabemos la importancia que tiene, pero quizás mucha de la gente que se dedica al sector no sabe que sus exportaciones están por encima por ejemplo, del sector del vino, ¿no? Y luego ya vendrían, pues, en el quinto lugar, el sector del vino, luego sector del dulce, conservas vegetales, leche, lácteos y quesos, etcétera, el resto, ¿no? Y en términos también relativos, ver un poco los sectores que más han crecido entre 2022 y 2021, que los tenéis en la segunda columna, las cifras de la segunda columna de esta tabla, pues vemos clarísimamente, que luego lo comentaremos, y estoy seguro que Rosa Bañó ampliará algo sobre el tema, ese crecimiento en valor del 25% del aceite de oliva, ¿no? Y otros sectores que han crecido de manera importante también en valor, como el dulce, con ese 22%, leche, lácteos y quesos con el 20%, o pescados y mariscos con el 19% de los que tenemos aquí presentes. Pasando a ver más en detalle las exportaciones del sector de aceite de oliva, aunque no quiero extenderme mucho para no pisar algún comentario que pueda hacer Rosa. Bueno, yo lo que sí que quiero resaltar aquí en esta tabla es la importancia que tiene España como principal exportador de aceite de oliva a nivel europeo y también a nivel mundial. España exporta más del 50% de todo el aceite de oliva que exporta la Unión Europea, y nuestras exportaciones son más del 50% de nuestro tradicional rival, que es Italia, ¿no? Este comentario que todavía recogemos en algunos seminarios, ¿no? Bueno, España sigue por detrás de Italia, o tendría que ver lo que hace Italia en el caso de la aceite de oliva. Es decir, que es cierto que sabemos que Italia durante muchos años ha sido reexportador de nuestro aceite, llevándose un poco el valor añadido, pero esta situación ha cambiado, ¿no? en los últimos años de manera importante, y hoy en día, pues, España está muy por delante de Italia, y además seguimos creciendo en nuestra cuota de mercado en el sector de aceite de oliva, ¿no? Y otro hecho que yo también creo que es muy relevante en el caso del aceite de oliva son las oscilaciones en las producciones y sobre todo en los precios medios, ¿no? De las exportaciones. Aquí se ve la evolución entre 2010 y 2022, donde hay, pues, unas oscilaciones muy importantes que pueden dificultar. Luego me gustaría quizás que se pudiera tocar este tema, ¿no? Estas oscilaciones, yo estoy convencido que de alguna manera para un importador alemán de aceite de oliva no es lo mismo pagar el aceite de media a 2,39 como en 2014, o a 2,42 como en 2020, que pagarlo a 3,72. Y estoy convencido que esto dificulta algo la exportación. Sin embargo, como ya veíamos antes, pues el sector ha sido capaz entre 2022 y 2021 de incrementar el valor de exportaciones un 25%, con una reducción en cantidades en torno al 1,5%. Yo creo que es un dato positivo, pero
dejo esto un poco para el debate y para la intervención de los expertos más adelante. Y luego también, forzando el comentario sobre la posición de España frente a Italia, pues aquí vemos las exportaciones a los principales países o algunos de los principales países importadores de aceite de oliva en el mundo, y vemos que excepto en el caso de Alemania y en algunos países menores de Centro Europa, pues en el resto, sobre todo en Asia, pero también en Estados Unidos, donde se ha conseguido pues recientemente pues adelantar a Italia y ser el primer proveedor de aceite de oliva a este país. Pasando al sector de frutas y hortalizas, pues como decía, España en las exportaciones agroalimentarias españolas es el principal sector, y también a nivel europeo, y esto se refleja aquí en esta tabla 14, somos el primer exportador de frutas y hortalizas de la Unión Europea, con Países Bajos también como principal competidor y el resto pues a bastante distancia. Y bueno, el sector este año ha tenido un comportamiento relativamente malo, pero ha sido común al resto de los países, como vemos en la columna 2, es decir, España ha crecido un 2% sus ventas, sus exportaciones, pero es que el resto tampoco, excepto Francia, el resto tampoco ha crecido, o sea que ha sido un año en general por los problemas que ha habido con las cosechas en los diferentes productos, pues ha sido un año relativamente malo, ¿no? Veremos o esperemos que esto, como se citaba antes, sea un tema coyuntural, ¿no? ¿Qué observo yo en el caso de las frutas y hortalizas como una posible debilidad? Es la gran concentración que está por encima o en torno al 80% en la Unión Europea, frente a solo un 20% en países terceros, ¿no? Una concentración relativamente importante, ¿no? Si bien esta concentración, que a mí sí me parece que quizás, bueno, con todas las dificultades que el producto tiene para ser un producto perecedero, pero que quizás sí podría tratar de diversificar sus ventas a países de fuera de la Unión, pero el año pasado recuerdo en el debate que tuvimos con un representante del sector de Huelva, de fresas y el resto de berries, pues él consideraba que no, que lo que había que hacer era seguir insistiendo o seguir apoyando las exportaciones dentro de la Unión, que ahí es donde estaban las posibilidades de crecimiento. En fin, es un dato que he tratado y hay opiniones diversas al respecto en el sector, también en función de cómo le vaya a cada uno, pero lo que está claro que en relación con otros sectores y también en relación con otros países, aquí en la tabla 14 lo vemos, ¿no? España está en el 93%, por ejemplo, cuando vemos las exportaciones a la Unión Europea, más Reino Unido y Países Bajos tienen 7 puntos menos, ¿no? Italia también tiene 13 puntos menos, ¿no? Bueno, pues esto pienso yo, habría que verlo y cuáles son las posibilidades de expandirse fuera de los mercados tradicionales. Pasamos ahora al sector del porcino, que también veré de manera muy rápida. Aquí quiero resaltar un dato que está ahí subrayado, que me parece muy importante, ¿no? Que es la evolución entre 2012 y 2022 en las exportaciones a países terceros por parte de los diferentes países europeos y particularmente España, ¿no? España en 2012 vendía cerca del 30%, el 29% de sus ventas eran a países terceros, pues en 2022 ha subido hasta el 54%. Yo creo que esto explica, y veremos si luego John Hicking me lo confirma, un poco la expansión que ha habido en el sector porcino, ese boom del sector porcino que luego veremos también en los últimos años, ¿no? Aquí están los principales mercados de exportaciones de porcino con sus tasas medias de crecimiento, y ahí hay otro dato muy relevante, ¿no? Que es la caída de las exportaciones de porcino a China, que llevamos ya 2 años, con este año de hasta un 40%, según los datos que aquí se ven,
pues debidos a la recuperación de la cabaña porcina del gigante asiático después de varios años con peste porcina y la necesidad de importar que tenían en este sentido. Sin embargo, vemos aquí que el sector ha conseguido incrementar en valor un 7% sus exportaciones y con datos bastante relevantes, como por ejemplo las exportaciones a Japón se han incrementado un 40%, a Filipinas un 60%, a Rumanía un 69%, con lo cual, y luego me gustaría que John ampliara un poco esta sensación, ¿no? O este dato, que el sector ha conseguido de alguna manera pues amortiguar esa gran caída de las ventas a China con ventas a otros países, tanto del área como en países europeos, ¿no? Pasando al siguiente sector, que sería el sector del vino, la verdad es que un año más no trae datos positivos el sector del vino, además del precio medio que ya he comentado en ocasiones anteriores y que se ve aquí claramente con un precio medio de venta de 1,40 € frente a 8,48 € de Francia. Yo creo que ni la calidad de nuestros vinos ni tampoco nuestra capacidad comercial explican esta diferencia enorme, y tampoco, o menos aún, con Italia, que tiene esa media de 5,53 €. Yo creo que las causas son mucho más complejas y largas de analizar, pero además de ello vemos también que las ventas este año 2022 en valor han crecido menos en el caso de España que en el caso de Italia o Francia, ¿no? Con lo cual, como digo, no ha sido un año en estos términos, no ha sido un dato bueno para el sector del vino. En el caso de pescados y mariscos, que incorporamos por primera vez al análisis este año, vemos en primer lugar que España se sitúa en el tercer lugar en cuanto a países exportadores de la Unión Europea, en un sector que, hay que decirlo, es netamente importador, ¿no? Tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de España, ¿no? O sea, las importaciones son mayores que las exportaciones, y sin embargo, como ya comentábamos, pues consigue ser el cuarto sector o cuarto subsector exportador dentro del agroalimentario español, ¿no? Y luego, en el caso de los productos, a mí me llama la atención, y me gustaría que Iván luego se refiera a ello también, ¿no? Pues el incremento bastante importante que quizás vemos también como consumidores, ¿no? de las ventas de algunos de los productos, como es el caso del pulpo o mejillones, calamar, etcétera, etcétera, ¿no? Se ve en las cifras. Ha pasado de esta partida que viene aquí en el cuadro 23, la segunda línea, ¿no? En la columna de la derecha, en el 2012 era el 21%, pues 10 años más tarde supone el 31% de todas las exportaciones, ¿no? Y yo creo que eso marca algunas tendencias, pero quizás luego ya en el debate quizás podemos comentar más, ¿no? Y en el caso de los mercados, bueno, pues de nuevo, hombre, está bastante concentrada la exportación en la Unión Europea, pero hay algunos mercados que a mí me sorprenden, ¿no? Como es el caso de Estados Unidos, Corea y China, que no sé si son temas puntuales o que hay una tendencia cada vez mayor, aunque todos sabemos que son países consumidores en la mayoría de los casos, o en todos ellos, consumidores importantes de pesca. En el caso del sector del dulce, España se sitúa en el 7º lugar, es decir, tenemos varios de nuestros competidores por delante, como Alemania, Italia o Bélgica, por supuesto, famoso por algunos de los productos como los chocolates, ¿no? Pero bueno, España se sitúa en un bastante digno 7º lugar, y sobre todo sus tasas de crecimiento, no solo en el último año, sino también en la última década, pues están en una posición relativamente importante, ¿no? En la tabla 25 vemos que las exportaciones en los últimos 10 años de España están por encima de todos los países, excepto en el caso de Polonia, ¿no? En la tabla 26 vemos un poco el desglose entre los distintos productos, ¿no? Donde hay
pues panadería, galletas, turrones, artículos de chocolates, con unas cifras bastante relevantes en general, ¿no? A mí me sorprendió quizás, turrones hubiera esperado que tuviera una cifra un poco más alta, ¿no? Comparado con, por ejemplo, con confitería, ¿no? Aunque todos sabemos que hay algunas empresas muy potentes que incluso son una de las principales exportadoras en el sector de la confitería a nivel europeo, ¿no? Y en los mercados, bueno, pues vemos aquí un equilibrio bastante importante, con un 60% de las ventas a la Unión Europea y un 40% a países terceros. Y dejaré que también Gonzalo luego nos pueda ampliar un poco la información al respecto, ¿no? El último sector que lo voy a citar muy rápidamente es el de lácteos y quesos, donde España también está en el 9º lugar, con unas ventas pues bastante por debajo, por ejemplo, de Francia o Italia, ¿no? Alguien me dijo una vez que si España exporta tantos quesos como Francia o Italia, pues sería líder europeo en las exportaciones agroalimentarias, ¿no? Pero sin embargo, y de nuevo, vemos unas tasas de crecimiento pues bastante relevantes, tanto en el último año como en los últimos 10, ¿no? O sea que es un sector que está incrementando cada vez más sus ventas, ¿no? Y como curiosidades, pues en los 5 principales mercados, además de países de la Unión Europea, vemos a Estados Unidos y China, con una estructura muy diferente. En Estados Unidos se exporta fundamentalmente queso y en el caso de China, pues fundamentalmente leche y derivados y menos queso. Bueno, ya para finalizar, creo que me quedan escasamente 5 minutos. Otro de los 2 últimos ejercicios que hemos hecho de manera novedosa este año son ampliar un poquito más la información en los datos por comunidades autónomas y luego ver una comparativa también más en detalle de las exportaciones españolas frente a Italia y a Francia, que son, como todos los que nos dedicamos a esto sabemos, nuestros principales competidores en los mercados internacionales. En las comunidades autónomas, bueno, vemos que Cataluña y Andalucía son las principales comunidades, las principales regiones exportadoras en el sector agro, seguidas a una cierta distancia por parte de Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia, ¿no? Y luego vienen otros como Castilla-La Mancha, Castilla y León, etc. Un dato que me parecía relevante es ver la importancia de las exportaciones agroalimentarias en cada una de las comunidades autónomas. Y aquí pues destaca de manera importante la región de Murcia, John, donde el 43% de las exportaciones murcianas son agroalimentarias, ¿no? Día seguido de Andalucía, ¿vale? En Andalucía, y esto como curiosidad para Cajamar, pues cuando estábamos trabajando, pues se me ocurrió mirar el dato de Almería, y el dato de Almería está todavía por encima del dato de Murcia, o sea, por encima del 43%, ¿no? Un poco como curiosidad. Y ya para finalizar, en esta comparativa que citaba de las exportaciones de España, Francia e Italia, aquí lo que vemos en esta tabla, que creo que es, vamos, en este ejercicio de análisis es interesante ver, cuando vemos los datos y desglosamos entre exportaciones a la Unión Europea y a países terceros, vemos que las exportaciones de España, que son en un total 66.900, casi 67.000 millones, frente a los casi 80.000 de Francia y los 57.500 de Italia, pues que a nivel de Unión Europea España exporta incluso más que Francia, o sea que ahí pues pesa fundamentalmente la importancia de España como exportador de frutas y hortalizas frescas. Sin embargo, estamos bastante por detrás en países terceros, ¿no? Con esos 24.000 millones en la tercera línea frente a 37.000 millones de Francia, ¿no? Y en mercados concretos, pues así como en Asia estamos en una posición relativamente buena, relativamente importante, y lo mismo hoy día en Japón o Corea, en los países de Extremo Oriente. Sin embargo, en Norteamérica nuestra posición es está claramente por debajo, ¿no? En Estados Unidos, por citar, estamos por debajo de la mitad de las exportaciones de Francia e Italia, y el dato todavía es peor
en el caso de Canadá, que nuestras exportaciones son 1/3 de las italianas. Aquí quizás podríamos ver algunos de los mercados donde se podría insistir de cara a futuro, aunque lógicamente cada sector tiene sus peculiaridades y sus prioridades. Y ya como curiosidad y casi para acabar, bueno, pues el dato dentro de Extremo Oriente estamos bien, excepto en un mercado concreto que es Singapur, donde curiosamente nuestras exportaciones y también las italianas son 1/10 parte de las francesas, y eso se explica a las ventas tanto de vinos como de bebidas espirituosas francesas a este mercado concreto. Quizás otro mercado que habría que seguir viendo un poco las oportunidades que ofrece. Para completar un poco este análisis en la comparativa, los principales mercados de destino de Francia y de Italia, pues aquí vemos, por ejemplo, en Francia que después de Bélgica y Alemania, Estados Unidos es su tercer principal mercado, ¿no? Y en el caso de Italia es el segundo. Esto no es el caso de España, donde está, si no me equivoco, y estoy hablando de memoria, en el 7º lugar, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos quizás es una de las asignaturas pendientes que nos quedan. Y ya la última para acabar, un poco los principales sectores. ¿Cuáles son los principales sectores? En el informe están, si no me equivoco, los 10 primeros. Aquí solamente he reflejado los 5 primeros de cada uno de los 2 países, Francia e Italia. En el caso de Francia y también Italia, son todos productos muy emblemáticos, como el vino, los quesos, en el caso de bebidas espirituosas o la panadería. Y en el caso de Francia se mezclan también, aquí están los cereales, un gran productor agrícola, pero también otros productos agrícolas como semillas, que me pareció curioso en el análisis, ¿no? Y en el caso de Italia, pues también muchos de ellos productos emblemáticos, el vino, de nuevo la panadería y el chocolate, con una empresa tan conocida como Ferrero, ¿no? O también en frutas y hortalizas, sus quesos, sus conservas de tomate y por debajo, pues algunos como el café, etcétera, etcétera. Y nada más, espero no haberme extendido demasiado, más o menos creo que he estado en tiempos. Muchas gracias y pasamos al debate cuando queráis. Muchas gracias. Empiezo. No sé si Roberto quiere, si no veo a Roberto. Roberto, ahí estás. Sí, ya me veis, ¿no? Sin nada, Jaime, muy bien. Pues muchas gracias. Yo creo que, vamos, que la información que hay de estadística agroalimentaria de comercio exterior es amplísima, y yo creo que hace pues un resumen bastante bueno para extraer los resultados más relevantes, y sobre todo pues para ver un poco también posibilidades, ¿no? Y bueno, yo creo que eso siempre pues, de gran interés. Y nada, pues ya pues, te voy a dejar que moderes el debate, si te parece, y empezamos ya a conocer un poco la opinión de los que hacen posible que esas cifras sean tan positivas, ¿no? Gracias, Roberto. Pues sí, si os parece, a mí me gustaría lo primero, que cada uno de vosotros, quizás empezando un poco por el orden que está en el informe, empezando por aceite de oliva, luego porcino, luego pescados y mariscos y finalmente el dulce, pues si queráis una valoración, como habéis visto vosotros, no tanto macro, sino más bien micro, ¿no? Porque sé que todos vosotros estáis al pie del cañón, ¿no? De cómo ha sido la situación en 2022 y cómo viene este 2023, ¿no? Y empezando por Rosa, pues te planteo una primera, más allá de la valoración general, una primera pregunta, ¿no? Y yo ponía aquí, los datos se ven una subida en las exportaciones, como ya hemos visto, de un 25%, que es el sector que más crece en 2022, con una bajada en cantidades de únicamente un 1,5%. Yo eso lo veo como un dato positivo, porque va un poco en la línea que siempre, y tú, Rosa, lo sabes, que lo hemos hablado 1000 veces, de que las exportaciones en general de aceite, pero también del sector agro en general, pues uno de los
de los retos que tenían era incrementar su valor añadido, ¿no? Y esto parece que sí. Pero bueno, antes en la introducción hablábamos y bueno, no es todo tan sencillo como parece, ¿no? Entonces, te dejo un poco que nos introduzcas un poco y nos des un poquito de luz sobre esto. Bueno, muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, Roberto, por invitarme a esta sesión, a esta mesa redonda, que además he encontrado viejos amigos. Deciros a los que no me conocéis, creo que hay 32 personas conectadas, que soy Rosa Bañó, me dedico a exportar, producir y envasar aceite de oliva virgen extra de alta gama desde Jaén. Y retomando un poquito lo que estaba diciendo Jaime, es verdad que estamos encontrando una transformación en los pesos y las comparativas de volúmenes y de crecimientos en valor. Yo creo que, como bien decía Jaime, estas son buenas noticias, pero hay que tomarlo todo con un poco de perspectiva. Por un lado, esas transacciones de volumen puede ser que estén incrementadas en su valor por dos motivos fundamentales. La primera, por la triste cosecha que hemos tenido este año. Los que estamos en el sector de agroalimentario y sobre todo los que estamos en el sector hortofrutícola, miramos al cielo constantemente. Las cosechas no son lo que uno le gustaría que fueran, son las que son. Y el año, la cosecha 2022, 21-22 fue una cosecha francamente mala. No digo, y lo comentábamos antes un poco a puerta cerrada, que a lo mejor me tenga que acordar con nostalgia porque estamos muy carentes de agua, como todos veis. Comentábamos antes el calor y la climatología infinitamente adversa para los que nos dedicamos al campo. Ahí se juntan dos cosas y vuelvo al punto de Jaime, ¿no? Cuando decía que el valor ha incrementado de una forma notable con respecto al volumen. Por un lado está el que los crecimientos de los precios por litro o por kilo de aceite de oliva virgen extra ante la escasez se han visto incrementados, pero también porque esos kilos se han vendido con un valor superior en términos de generales. Es decir, no todo está afectado por una subida de precio de mercado puro y duro, sino porque cada vez desde España salen unos aceites más considerados, más requeridos, más prestigiados, más respetados y mejor pagados. Y yo creo que esto es una tendencia, es una noticia positiva, Jaime, que está ahí y que vamos a seguir teniendo. No quiero con esto frivolizar, porque es verdad que en estos momentos de inflación, en estos momentos a lo mejor una subida con respecto a los bolsillos, no solamente de los extranjeros en las exportaciones, sino en las propias familias, puede parecer quizá un pequeño esfuerzo, pero en términos generales yo creo que estamos llegando al sitio, al precio que deberíamos de tener y que yo creo que es justo mantener. Nosotros desde Castillo de Carrera llevamos exportando más de 20 años y creemos que es una tendencia en los 60 países con los que trabajamos de aceptación, de respeto y de crecimiento de mercado absolutamente imparable. Y bueno, nada más deciros sobre este tema, solamente apuntar tres cosas. Gracias a Dios nos encontramos en una categoría de futuro, el aceite de oliva virgen extra, por tres motivos fundamentales. Creo que hemos pasado de ser una mera grasa a ser un ingrediente fundamental, gastronómicamente hablando, muy, muy respetado y cada vez más valorado. También aceite de oliva virgen extra es sinónimo de salud, cosa que cada vez está más en la mente de todos, no solamente por la pandemia, sino por las ganas de vivir muchos años bien y mejor. Y por último, somos dentro de los aceites el cultivo más sostenible. No solamente necesitamos menos cantidad de agua por hectárea y para producir ese producto tan saludable y tan gastronómico, sino que por otro lado también somos un subidero de CO2, cosa que también es muy importante para esta generación y para las generaciones futuras. Creo haber contestado un poquito ese incremento de valor del aceite de oliva virgen extra, Jaime. Sí, muchas gracias. Luego sí, estoy seguro que podemos ampliar un poquito. Encantada. Muchas gracias. Bueno, pues John, lo mismo en primer lugar, si nos puedes hacer una valoración general de cómo ves tú cómo ha sido la situación del porcino en 2022 y cómo la ves en este 2023. Y en vuestro caso yo apuntaría a un hecho que yo creo que no contradíceme, que es el mercado chino, ¿no? Que durante muchos años fue un poco no sé, la mina de oro, ¿no? Y parece que llevamos 2 años que
que ha dejado de serlo, pero también veo, y me gustaría que me confirmaras o me contradijeras, incrementos importantes en otros mercados, ¿no? Con Sí. lo cual, bueno, pues quizás a ver qué me puedes comentar por ahí. Muchas gracias. Perfecto, muy buenas tardes a todo el mundo. Gracias de nuevo por tenernos aquí. Yo que primero voy a decir que esto es como una montaña rusa. Llevamos una odisea de los últimos 2 años bastante complicados. Voy a empezar y remonto, si me permites, ya que has comentado el efecto de China. China tiene una influencia enorme. Lo que haga en China influye en todo nuestro sector a nivel global, porque la mitad del porcino del mundo está en China. Y si falta 1% o 2%, pues hace un agujero y una demanda que desequilibra todo el sector. Entonces, nosotros en el 2020-21 veníamos de una época dorada, como bien has apuntado, porque había peste porcina en China de manera grave. Y que eso hizo que no 1% o 2%, creo que faltó hasta un 9 o un 10%, lo cual desequilibró a muchísimos países proveedores, y España es el tercer país proveedor de porcino en el mundo. Somos el tercer productor después de Estados Unidos y China primero. Entonces, lógicamente, tiene una influencia directa. Lo que me remito a lo que ha dicho Rosa hace un momento de la importancia de un negocio sostenible. Es que aquí hay 2 tipos de exportación y tuve la suerte de poder acompañaros hace algún año en un webinario como este, y hablamos de un peligro que era China dependencia, si me perdonen la expresión. El problema que surge es que si tú continúas buscando el mejor precio, punto, pero olvidas la sostenibilidad, terminas en una calle sin salida. Y lo que pasó en el sector con China en mayo del 2021, un drástico y radical corte en la demanda de producto industrial, de canales, jamones, paletas, etcétera, que lógicamente un animal tiene lo que tiene y tienes que venderlo todo. Entonces, esto derivó en que muchos del sector nuestro, que habían invertido millones de euros en ganadería, en suministrar canales a China, se encontraron solos y embarcados en una inversión insostenible y sin fuste, me permiten la expresión. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí me destacó que hay 2 negocios, lo planificado, lo sostenible, donde tú desarrollas un mercado que mañana va a estar, que creo que es importante, esa sostenibilidad, y el otro es la coyuntura y el caos que hubo en los años chinos. Entonces, tuvimos, voy a decir suerte, pero también tuvimos visión en que muchos de este sector, que somos ganaderos, integradores y cárnicos, pudimos derivar, como has dicho en la estadística que has apuntado antes, a otros mercados. Creo que esto, a veces lo digo como un ejemplo, pero es como el que va a la feria de antes y giraba el plato y tenía que mantener todos los platos en marcha. Tenemos que repartir cierta mercancía para mantener viva una relación comercial con Corea, que era un gran destino, Filipinas, un destino sorprendente, Japón, que nos salvó, y luego otros mercados en Sudamérica que no esperábamos y encontramos, y posiblemente está. Comento sobre lo que has dicho antes, me lo apunté aquí, Jaime, porque me preguntaste si era normal, teniendo tanta relación con México, que por qué vendemos más en Corea. Y el hecho de que exportemos es porque lo disponible, la alternativa, es que México tiene Estados Unidos en su frontera de producto refrigerado a diario y no tienen necesidad de importar producto congelado de Europa, donde somos más caros. No quiere decir que somos peores, pero somos más caros. Entonces, lo que yo vi es que China nos movió a todo el mundo, causó ruina para algunos de los actores y pudimos nosotros salvarnos derivando eso. Pero China no se ha ido porque resolvió peste porcina. En los años 80, yo no vivía aquí, pero que me consta, por lo que me informan, España pasó un poco más de 7 años para eliminar radicalmente peste porcina africana, y que fue un doloroso proceso de eliminar totalmente todo el ganado y empezar de cero trayendo genética y ganadería. Si no hubiera hecho eso España, sería como hoy puede ser el caso de otros países, que sigue rebrotando, sigue habiendo problemas y no tiene una ganadería fuerte y sana.
Entonces, hoy en día tenemos que proteger esa ganadería y estamos muy volcados en bioseguridad y en proteger la amenaza de peste porcina. Esa amenaza ha influido en nuestro resultado. Para darle una idea, ¿qué ha pasado después de que China haya desaparecido? Que creo que volverá. Yo soy optimista por naturaleza, pero creo que volverá porque no habrán podido en 2 años haber eliminado peste porcina porque, uno, es demasiado ganadería que limpiar y 2, no han hecho una limpieza radical y no son ganaderos grandes empresas, la mayoría son empresas pequeñas, familiares, con 200 cerdos. Es muy difícil de tener esa disciplina con ese tipo de estructura. Por lo tanto, lo que creo que ha pasado, y para dar una explicación que yo veo es, para mí, cuando he ido a China, igual nos ha pasado más de uno, hemos comido en una mesa enorme giratoria en un restaurante y hay una abundancia de comida que más de la mitad se desperdicia al final del evento. Y esto, no olvidemos la pandemia, no olvidemos las cuarentenas y todo lo que ha sufrido China, que ha sido uno de los más radicales. No ha habido hostelería en todos estos años. Y es en la hostelería donde se comía y se consumía había mucho desperdicio, perdón, de comida. Entonces, hoy no está la hostelería remontada. La gente come en casa. La gente va al supermercado, compra online y ese consumo es más austero. Ese consumo es, yo voy a preparar lo que voy a comer y no voy a tirar nada. Si vuelve turismo, que todavía está por hacerse, y vuelve el consumo en la calle y la confianza de salir a cenar, esto cambia radicalmente y espero que no ocurra todavía, porque si se hace no tenemos suficiente para darle de comer. Ese es el problema. Donde veo que este año nosotros tenemos un problema añadido y es muy, muy problemático en el mundo sector porcino es, he hablado de enfermedad, pero las amenazas son múltiples y creo que en otras industrias que ahora nos contarán si es la misma historia. Nuestra factura de luz para almacenar el congelado se multiplicó por 4 al principio del año y a finales del año pasado. Los recursos de grano, cereal y ganado se han multiplicado por 2 y 3 según sea el producto. La inflación, las guerras, la incertidumbre, las enfermedades entre ganadería, que también es un riesgo, y luego las tendencias o animalistas o militantes que podemos tener problemas, más el clima y lo que cuesta convertir proteína cereal en proteína animal y en producto terminado. Es muy complicado sortear todas estas incertidumbres y ese es el año que afrontamos. Yo lo que considero que si la segunda parte del año lo podemos reconducir, que venga China el año que viene. Este año no le queremos, básicamente. Pero hoy empezamos a movernos. Nos vamos a las primeras ferias en China, desde que empezaron la apertura un poco el acceso. Es la primera vez que tenemos visados para visitar y tal. Y esto, pues hay un optimismo de que volvamos a calentar un poquito el mercado chino. Lo que sí hay una parte importante de nuestra experiencia con esto es no poner todos los huevos en una cesta, no tener una dependencia de un mercado, trabajar y girar los platos que tienes que girar, pero ten la relación con la gente, porque esto puede mañana se me cierra China y ¿qué hago? China hoy es un gran mercado, no lo quiero menospreciar. Ya pasó con Rusia, ¿no? Ya pasó con Rusia en su día. Efectivamente, pero para darte una idea, lo que ocurrió en Rusia creo que nos afectó a nosotros por orden de 5.000 millones de kilos, 5.000 toneladas de producto que vendíamos al año. Rusia políticamente no, cero frontera y adiós al negocio. Y era más difícil recolocarse porque estábamos en esas fechas un poco verdes en exportación. Esta vez hemos podido recolocar 10.500 toneladas de producto destinado a China originalmente, que lo ha consumido Japón, Corea, Filipinas, Sudamérica, como he dicho antes, y digo, he terminado el año con un 1,3% de menos volumen, pero he vendido con más valor. Es decir, que esto
a mí me enseña de que no sigamos el dinero puro y duro a todo coste, porque podríamos haber hecho mucho más cosas con China, pero como aquel pobre ganadero o fábrica que hizo una ganadería específicamente para China y hoy está arruinado. Y dice, tenemos que pensar en lo que mañana, en la sostenibilidad y hacer cosas, pasos seguros. Y yo creo que eso es lo más importante. O sea que el efecto China, encantado. El sector se ha frotado las manos en esos 2 años, pero que tenemos que tomarlo con cautela, yo creo. Pues muchas gracias, John. Muy interesante todo lo que has comentado. Pasamos al sector de pescados y mariscos. Iván, te voy a pedir que, al igual que tus compañeros, nos puedas hacer una valoración de cómo ves el sector, cómo ha visto el sector este año 2022 y cómo ve el 2023. Y en tu caso, pues me gustaría que en las tendencias, ¿no? Que veíamos estos incrementos de exportaciones como el pulpo, calamar, etcétera, a ver si nos puedes contar algo y cuáles son, en el caso de las conservas, porque Gealsa, como ahora nos contarás, es un exportador o el principal exportador de conservas pesca en España, pues qué tendencias de ventas al exterior ves. No sé si, porque no te vemos ahora, Iván. No, Jaime, perdona, pero estoy teniendo No pasa nada. problemas con el vídeo. Llevo peleándome No unos pasa minutos nada. para intentar reactivarlo, pero nada, me es imposible. No hay problema. Pero Me escuchaste bien, del ¿no? directo y de la tecnología, ¿no? Bueno, nada, en primer lugar, Jaime, muchas gracias por la invitación. Roberto, gracias por hacerme partícipe de este webinar. Y bueno, y es un orgullo personal para poder participar en representación de lo que es todo el sector de pescados y mariscos. Y además, como bien decías, Jaime, pues como representante de Conservas Rianxeira, de la corporación Gealsa, ¿no? Antes de entrar a responder a tu pregunta, quería dar unos breves brochazos de quién es el grupo Gealsa, porque probablemente vosotros habréis comido y comeréis muchas conservas nuestras, pero a lo mejor con este nombre tampoco nos conocéis, ¿no? Somos una empresa familiar, fundada hace 65 años y hemos alcanzado grandes hitos durante todos estos años gracias a la innovación y a apuesta por diversificación, ¿no? Lo cual nos ha hecho posicionarnos como líder de la producción española de conservas, segundos a nivel europeo y bueno, top 5 a nivel mundial. Bueno, dentro de las plantas de producción que tenemos, que son 7 actualmente y 3 en fase de construcción, estamos en España, Brasil, Chile, Guatemala, además de tener flota propia. A grandes rasgos, así para que tengáis alguna cifra, producimos más de 1.300 millones de latas. Bueno, es una cifra muy considerable. Y las marcas principales que tenemos en España son Rianxeira y Escurís. Ahora sonarán un poco más, ya quien es Gealsa seguramente. En Italia tenemos Mare Aperto y en América Robinson Crusoe, en todo el mercado americano. Bueno, ha salido la palabra sostenibilidad ya en varias ocasiones, ¿no? En la tarde de hoy es esencial, ¿no? Que los productos han de ser sostenibles, ¿no? En su origen, es decir, las materias primas han de ser sostenibles y renovables y evidentemente tanto desde un punto de vista del stock natural como desde el económico, ¿no? Entonces, lo que es la parte de la sostenibilidad del recurso es algo que nos preocupa desde el inicio, ¿no? Desde la fundación, con lo cual tenemos una visión 360 dentro de la sociedad, la cual recogemos en nuestro programa de responsabilidad social corporativa WeSeed. Bueno, así como últimos rasgos y ya entrando a responder a la pregunta que me hacías, Jaime, 3.850 empleados y más de 814 millones de facturación el año pasado. Como sector, la categoría de pescados y mariscos es complejo, ¿no? Porque, bueno, antes hablábamos de si había floración por la sequía o no, si la peste porcina. El problema es que los recursos en el mar no tenemos muy claro lo que hay. Bueno, evidentemente hay estudios y se intentan mantener sanos, pero es una gran incertidumbre si va a haber capturas, si no las va a haber. Es decir, es bastante fluctuante, aparte de que aquí abarcamos muchísimas especies, ¿no? Especies capturadas de forma local y de forma en aguas internacionales que, como digo, hay dificultades muchas veces en saber cuánto es el stock que se va a poder capturar. Hay fenómenos medioambientales que afectan a que las capturas se incrementen, se reduzcan, lo cual hacen variar los precios y evidentemente, pues como también decía John, ¿no? Hay una serie de incrementos de costes importantísimos como de la electricidad, energía en general. La mano de obra, que es un recurso, o sea, que es muy relevante en lo que son
dependiendo, ¿no?, de qué tipo de productos dentro de los pescados, pero la conserva tiene un peso muy relevante, pues todo esto pues, influencia enormemente en los precios, ¿no?, y en la disponibilidad. Los resultados del 2022 ha habido un incremento en torno al 1% respecto al año anterior en valor, pero bueno, se debe principalmente a un incremento por la inflación, ¿no?, por subida de precios. En volumen, pues bueno, no ha sido tal incremento, ha sido, como ya digo, en valor, ¿no? Bueno, me anoté aquí la pregunta, ¿no?, que me hacías respecto a las Tendencias. tendencias, correcto, que sobre el incremento de la demanda de pulpo y demás. Antes hablábamos al inicio del debate, ¿no?, sobre la influencia y el gran peso que tiene el turismo en España. España, la marca España, como también comentamos, ha evolucionado y ahora es un sinónimo de calidad, ¿no?, de cara a los productos agroalimentarios. Y evidentemente es un gran escaparate. Todos aquellos turistas que vienen a visitarnos, pues evidentemente disfrutan de de nuestra gastronomía, de nuestra forma de vivir, y esto luego se lo llevan, lógicamente, a sus países de origen y al final generan una demanda que previamente no existía, ¿no? Con lo cual, eso es un gran escaparate para productos que históricamente no se han consumido en ciertos mercados, ¿no? Nosotros somos históricamente un país donde el consumo de pescado es muy elevado. De hecho, somos el cuarto a nivel mundial. Portugal es líder desde hace unos años. Noruega y Japón son los otros dos, ¿no?, que están en el top 3. Con lo cual, nuestra influencia es muy grande. Evidentemente, además de ser grandes productores, porque tenemos una gran producción local, porque consumimos, es decir, ya por nuestra propia demanda nacional, se ha generado una gran industria. Como decía, los recursos no solo vienen de forma local, provienen de muchos lugares del mundo, con lo cual es cierto que en la balanza podemos percibir que en las importaciones la balanza sale negativa porque hay más importaciones que exportaciones, pero se debe en gran medida a que hay un gran consumo dentro del mercado nacional. Y lo que se importa también en gran medida son productos sin procesar, son materias primas, pescados enteros, y lo que sí que es importante es el hecho de que en España pues, la industria pues, le da ese valor añadido que evidentemente hace que se genere riqueza, ¿no? Pues en el caso de las conservas es uno de los mejores exponentes porque es quizás donde más valor se le puede dar a un producto de la pesca. Pero bueno, evidentemente están las salazones, está el congelado, ¿no? Eso, como decía, el pulpo y el rejo del calamar pues han crecido básicamente pues por esta influencia de los visitantes y estas demandas que han nacido en el exterior. Yo creo que todos en nuestro entorno y cuando vamos al supermercado hemos visto que en los últimos años el pulpo en España ha pasado a estar prácticamente en todos los lineales, ¿no? Muchas veces una pata de pulpo cocido, es decir, hoy cualquiera se puede hacer un pulpo a feira en casa sin problema, ¿no? Pues esto evidentemente influenció en que las exportaciones también hayan crecido, ¿no? Ha influenciado. Y en lo relativo a las conservas, Jaime, que es la otra pregunta que me hacías, bueno, pues en las conservas lo que está habiendo es intentando innovar y dar valor añadido a los productos, se están lanzando unas gamas de productos con alto valor proteico, pues intentando que el producto sufra lo menos posible, que no pierda la proteína que en algún proceso previamente perdía. Y hay un punto importante que va en línea también pues, con la situación del aceite, ¿no? Que es el hecho del aceite y la sostenibilidad. Y como también decía yo antes en China, ¿no?, que se tira mucha comida. Una de las tendencias es a reducir la cantidad de aceite que llevan las latas que consumimos. Al final no es necesaria semejante cantidad de aceite para que podamos recibir un producto con la misma calidad, sabor, textura, ¿no? Con lo cual hay una reducción de en torno a un 5 o 10% de contenido en aceite, o 15 incluso, 10 gramos más o menos en una lata de 80, que hace bueno, pues que podamos tener un producto más asequible para el consumidor, que el consumidor no tenga que desechar ese aceite tampoco y evidentemente que no estemos utilizando un recurso tan rico como son los aceites, ¿no? Como decíamos antes, no son grasas, se han convertido en aceites. Pues bueno, que los utilicemos para otros fines y no para reciclarlos, ¿no? Y bueno, en principio, así en grandes rasgos, era lo que... Pues muy bien, muchas gracias. Muy interesante también todo lo que has comentado, Iván.
Lástima que no te podamos ver, pero bueno, Sí, no. se te ha oído alto y claro, o sea que no Perfecto, hay problemas. perfecto, gracias. Y por último, bueno, antes de dar la palabra al último ponente, sí me gustaría decir que si hay alguno de los participantes que tiene alguna pregunta, pues que la pueda hacer al final, bien a través del chat, ahora mismo ya a través del chat, o bien cuando acabemos plantearla directamente, o sea que no hay ningún problema. Como decía, pasamos al último ponente, Gonzalo Sánchez, de Chocolates Valor. Yo en el sector, de nuevo, pues que nos hagas una pequeña, desde tu experiencia ya amplia, cuál es la situación del sector. Yo veo, vamos, o las cifras nos dicen que el sector aumenta sus ventas, ¿no? Ya te digo, no solo en el 2022, porque hablamos un día tú y yo anteriormente, y me dices esto estará influido, y seguro que está influido por los incrementos de costes que ya se han citado, en el caso de los dulces, el azúcar, que ha aumentado mucho, pero también cuando, entre comillas, quitamos estos efectos y vemos los incrementos en 10 años, pues también vemos que el sector es el segundo que más ha crecido después del porcino en los últimos 10 años, y a nivel europeo pues también está entre los primeros, ¿no? Por ahí que nos cuentes un poco cómo lo ves. Pues sí, efectivamente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias también por la invitación y por dejarnos compartir nuestro punto de vista. Realmente esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? Porque durante el COVID, cuando muchas industrias sufrieron, la industria del dulce se vio parcialmente beneficiada y conseguimos récord de ventas históricos, puesto que estábamos todos encerrados en casa con algo de depresión, y el chocolate y otros productos dulces ayudaban a pasar ese mal rato, ¿no? Parte de ese crecimiento conseguido de forma extraordinaria hemos conseguido consolidarlo y ha venido para quedarse. Y efectivamente esa tensión inflacionista que comentabas ha influido mucho en este último salto del año pasado, ¿no? Hablamos, tú lo has mencionado, del azúcar, pero también sobre todo cereales, girasol, el propio cacao y demás, ¿no? Entonces, que no nos engañe ese crecimiento del 20%, porque en kilos no hemos crecido tanto, ¿no? Se ha producido también un cambio en los hábitos de consumo después del COVID, ¿no? Estamos tendiendo más hacia productos, pues, de lo que podemos llamar una indulgencia asequible. Queremos productos placenteros, pero que sean económicos, porque todos tenemos una mayor sensibilidad a precio. Y eso ha conducido también a una expansión del crecimiento de la marca blanca, ¿no? Esta semana hemos tenido la feria del sector del dulce y, bueno, de las 50 reuniones que hemos tenido nosotros, en más de 20 venían con competiciones de marca blanca, ¿no? Que no nos había pasado nunca. De hecho, Chocolates Valor, que es una empresa familiar de 140 años, líder en España, nosotros no hacemos marca blanca, ¿no? Por otro lado, sí que destacaría que quizá en estos años la competitividad de la industria agroalimentaria española, y sobre todo en concreto el sector del dulce, se ha visto reforzada. Yo creo que también en el COVID dimos una respuesta ejemplar, y muchos clientes extranjeros nos lo han reconocido, que cuando otras potencias pues, no eran capaces de suministrarle productos y les dejaban en la estacada, la industria española reaccionó muy bien, ¿no? Y hemos ganado muchísima credibilidad en ese sentido, ¿vale? Ya hemos visto en las gráficas y en las estadísticas que todavía el 60% de las exportaciones se destina a la Unión Europea, como no podría ser de otra manera, por supuesto. De hecho, los dos principales mercados, que son nuestros mercados vecinos, Francia y Portugal, concentran el 30%, pero no nos olvidemos que hace 10 años, en vez del 30, era el 40%. Eso quiere decir que estamos consiguiendo diversificar ese riesgo que comentábamos antes, ¿no? Que comentaba John, de centrarnos solo en un área geográfica, ¿no? Los mercados que mejor se han comportado en el último año han sido un poquito más dinámicos, pues han sido la propia Portugal, además de Alemania y sobre todo Estados Unidos, ¿no? Que es un dato muy importante. Por contra, donde hemos sufrido más, pues en Francia, en Reino Unido y en Marruecos, ¿no? Con estos problemas de frontera, ahora se abre, ahora se cierra, pues eso genera siempre muchísima incertidumbre, ¿no? Al final, ¿qué sucede? Pues ahora mismo estamos ante grandes desafíos, ¿no? Por un lado, queremos productos más saludables.
que además sean sostenibles, que estén buenos, que sean indulgentes y que sean económicos. Pues ese es el gran hándicap que tenemos y es muy complicado de conseguir. Totalmente, es la cuadratura del círculo, ¿no? Y todo esto ante un entorno de muchísima incertidumbre, porque por un lado tenemos el efecto post-COVID que ha cambiado los hábitos de consumo. La gente habla del new normal, yo hablo del never normal, ¿no? Porque siempre hay algo nuevo que nos cambia y es imposible hacer planes, estrategias y tenemos que ser mucho más flexibles, ágiles y estar preparados para improvisar, ¿no? Pues este post-COVID que sigue ahí se une al conflicto bélico que ha tensionado el tema inflacionista, perdón, y además parece que va a perdurar al menos durante un año más por las fuentes que tenemos nosotros, ¿no? Los problemas de supply chain, creo que ha sido un infierno, todo lo que ha pasado con los contenedores y el incremento de costes logísticos nos está pesando a todos en general, ¿no? Y al sector nuestro en particular. Y la inflación, que desgraciadamente una parte muy importante de ella parece que ha venido para quedarse. En este contexto, ¿hacia dónde hay que apuntar? Pues se está viendo claramente que los canales vencedores, hoy por hoy, es el canal discount y los formatos de clubs y el mercado alternativo, ¿no? En todos los mercados se está produciendo eso. En cuanto a producto, ya lo he comentado, la gente quiere snack asequible, saludable. Eso es lo que hay que intentar conseguir, ¿no? ¿En qué mercados creo que podemos crecer más? Jaime, tú has comentado Asia, también John ha hecho hincapié en ello. Creo que allí es donde está creciendo más la clase media y a nivel de tamaño es el mercado más goloso para todos. En nuestro caso concreto del sector del dulce, Oriente Medio, por consumo per cápita, es muy atractivo. Y no dejemos de lado Latinoamérica, porque es un mercado donde España tiene un liderazgo. Aunque no sea el mercado más grande, sí es donde las marcas españolas se ven más o más relevantes y nos puede servir para testar, ¿no? Yo creo que otros fabricantes europeos lo ven un mercado complicado por la cultura, por el idioma, por la problemática de los registros. Aprovechemos esa debilidad que tienen ellos y apoyémonos en nuestra fortaleza, ¿no? Para consolidar ese liderazgo. A nivel de tendencias, en el sector concreto del dulce, lo último que está pegando es todo lo vegan, plant-based, y por supuesto el tema de la proteína, que va más, ¿no? Y las grandes amenazas a las que nos enfrentamos, pues es la guerra que han declarado los gobiernos al azúcar, ¿no? Dicen que el azúcar es el tabaco del siglo XXI y eso, pues la consecuencia fundamental es ponerle más impuestos y tener un montón de restricciones en cuanto a los ingredientes, al etiquetado, el tema de los famosos sellos y semáforos, que está resultando un hándicap muy fuerte para nosotros, ¿no? La asignatura pendiente, yo creo que lo que toca es aportar valor, ¿no? No se trata solo crecer en kilos, sino tratar de subir ese precio medio, porque realmente ya nos consideran como un producto de calidad, pero en el precio hay veces que nosotros mismos nos hacemos el harakiri y nos peleamos entre nosotros en vez de luchar por defender ese estándar de calidad, ¿no? Los dulces en general y el chocolate en particular es un lujo asequible. Aprovechémoslo. Muy bien. Yo me ha recordado un comentario con esto último que comentabas. Esto era yo no sé si era Peñín o alguien que se dedicaba al mundo del vino, que decía que cuando, se refería al mundo del vino, pero yo creo que es generalizado, ¿no? Que cuando un exportador español va a los mercados, pues enseguida está dispuesto a negociar el precio. Y los franceses, en el caso del vino, no, o por lo menos no la primera, o si no será en función del volumen que se vaya a comprar, ¿no? Y ahí yo creo que todavía nos queda recorrido, ¿no? Porque como tú bien dices, la calidad del producto no solo somos nosotros que sabemos que es buena, sino que cada vez es más reconocida, pero a veces no está valorada en su justa medida a nivel de precio, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Roberto, no sé si quieres plantear tú alguna pregunta. Yo sí no tengo algunas por aquí. Vamos a dejar a ver si se anima alguien del ¿Alguien, público. no? Sí. Yo veo aquí gente de nivel entre los participantes. Alguno tendría que tener alguna pregunta interesante.
Bueno, ya sabemos que en España nos cuesta arrancar, ¿no? En este tipo de cosas. Yo como, bueno, dentro de los panelistas que tenemos, de los ponentes que tenemos, hay empresas de distinto tamaño, ¿no? Y muchas veces, por nuestra parte, bueno, reconozco que desde Cajamar muchas veces insistimos en lo importante que es tener dimensión, tener tamaño, pues para muchas veces abordar algunos aspectos que creemos que son importantes, como la innovación, como la internacionalización, como un poco, pues cada vez ser más competitivo, ¿no? Y me gustaría, pues, un poco saber cuál es vuestra opinión sobre si hay que ser grande para poder conquistar los mercados exteriores o no es necesario. Pues mira, yo me animo a comentarte, Roberto. Yo me gusta comparar a Chocolates Valor con la aldea de Asterix y Obelix. Nosotros somos segunda marca en España por detrás de Nestlé, muy cerquita de ellos, pero por delante de monstruos como Mondelez o como el propio Lean o Ferrero, ¿no? Tener en cuenta que Valor son 160 millones de euros, el siguiente sería Lean con 5.000, Ferrero con más de 10.000, Mondelez con 30.000 y Nestlé para qué contarte, ¿no? Entonces, no se trata de tamaño. El tamaño obviamente te puede dar ciertas economías de escala y poder intentar competir ligeramente en costes, pero ese no es el camino. Nunca vamos a ser campeones en costes, por lo menos en nuestro sector. Se trata de buscar tu diferenciación y de vender ese valor añadido y no el precio. El precio medio de las exportaciones de chocolate en la Unión Europea es de $5 kilo. Chocolates Valor vende a $10 kilo, ¿no? Sin tener un reconocimiento de origen. El chocolate es belga o es suizo, no es español. Y se puede si buscas esa diferenciación de un chocolate sin azúcar, un chocolate sin gluten, un chocolate plant-based. Por ahí van un poco los tiros, ¿no? De buscar tu camino y conseguir esa diferenciación que te sea reconocida. Si me permite, yo segundo lo que ha dicho ahora mismo Gonzalo, que esa diferenciación es clave. Nosotros hemos visto, podemos hablar de una gran empresa y una gran marca que lo es, pero que no es eso lo que no es el único factor que le permite exportar y encontrar su cabida. Nosotros tenemos una gran empresa con muchos diferentes modelos de negocio. O sea que siendo eficiente y organizado en la producción, teniendo capacidad de respuesta, una empresa pyme, una empresa grande puede encontrar su cabida en exportación. He tenido la suerte de trabajar en los dos lados, en esta Pozo y anteriormente en una empresa pyme, y siempre se puede encontrar aquello que se demanda y que teniendo la capacidad de respuesta, como digo, exportar no tiene que ser una barrera. Yo creo que la diferenciación, lo que comentabas, nosotros sí hemos encontrado que tenemos que huir de ser un commodity, tenemos que dejar de ser un producto anónimo. Somos una empresa marquista, creo muy similar a lo que estás diciendo, Gonzalo, con Valor. Y el valor añadido, si me permite decirlo así, pero el valor añadido tenemos que buscar en la carne. No podemos quedarnos de brazos cruzados y vender canales y despiece a precio de lonja. Eso no es sostenible, como decíamos antes. Lo que tengo que vender es el lomo loncheado con sabor, con marca, en bandeja, o la unidad de venta que puede ser un solomillo marinado con boletus. Tenemos que crear un producto que guste, que repita y que llene una necesidad en ese mercado. Y eso puede ser muchos pequeños negocios, no tiene que ser todo a lo grande, que no importa eso. Hay que ser eficiente, es lo más importante. Yo por mi parte, que si hay tiempo, Jaime, que soy la P de pequeña y no lo de mediana ya me llega súper lejos comparado con mis compañeros que son maravillosamente conocidos y grandes. Yo creo que aparte de la clave que estáis diciendo vosotros, que bueno, es verdad que es importantísima la diferenciación, la creación de marca y la innovación. Para mí también hay otra parte muy importante que es ese contacto con los mercados en exportación y que una pyme o una pequeña empresa tiene igual la flexibilidad
quizá igual o más de poderse coger un avión, entender los mercados, ayudar a tu importador, estar desarrollando tu producto, entender el entorno de competencia y poder aterrizar igual o mejor, a lo mejor que una compañía más grande. Yo creo que es una cuestión de tener claro cuál es el posicionamiento de tu marca, cuáles son los valores diferenciales, en qué entorno te estás metiendo, en qué entorno estás aterrizando y realmente hacer un plan local. Geolocalizar la marca para nosotros ha sido muy importante. Yo siempre, y lo he hablado con Jaime alguna vez y con eso ya termino, yo no pretendo exportar gastronomía española, no pretendo que los 60 países con los que trabajo ahora mismo se dediquen al mundo del gazpacho, el salmorejo, el callo y la butifarra. No quiero eso. Lo que quiero es que mi aceite de oliva virgen extra Casio de Canena sea capaz de entrar en las cocinas, entrar en las despensas, entrar en las dietas, entrar en los productos que los países donde trabajamos los entiendan y estén con ellos. Y para eso hay una parte de producto, pero también hay una parte comercial de garra y de echarse a la calle y de estar. Para mí es muy importante este último punto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se estaba comentando, con lo que habéis comentado todos, ¿no? Es decir, la diferenciación es clave para obtener valor añadido y al final hay que buscar el nicho. Cada uno tiene que buscar el nicho y el elemento diferenciador. En el caso de lo que son los pescados y mariscos, la dimensión tiene una cierta relevancia en el sentido de que, como os decía antes, lo que son las materias primas no están al alcance de la mano, ¿no? Con lo cual, tener una dimensión lo suficientemente grande, como es en nuestro caso, y poder tener controlados los océanos a nivel global, pues nos hace precisamente tener ese elemento diferenciador que nos permite también adaptar a, como bien decíais, a cada mercado, a cada nicho, a cada demanda, ¿no? Cada mercado tiene su peculiaridad y valora ciertos elementos que no son siempre los mismos, ¿no? Con lo cual, bueno, en nuestro caso tiene una relevancia, pero sin duda que trabajándolo bien y trabajando la parte comercial, hay sitio para todos, ¿no? Y es un orgullo, ¿no? Como español, escuchar que para todos nosotros, para los distintos sectores de los que estamos aquí representados, el valor añadido es un objetivo, lo cual hará que precisamente las exportaciones a futuro sigan creciendo, con lo cual, bueno, es un orgullo. Yo creo que casi que ese es el mensaje más positivo que hemos escuchado esta tarde, ¿no? La importancia que cada vez más se le da al valor, ¿no? Que ya no solo es exportar por exportar, sino que cada vez tenemos que hacer, al final yo creo que generar valor es que los consumidores de cualquier parte del mundo disfruten de los alimentos españoles, ¿no? Y yo creo que por calidad y por saber hacer, pues yo creo que podemos estar a la altura de los mejores, ¿no? Y bueno, y también muy positivo este mensaje que habéis enviado, ¿no? Al final España es sobre todo un país de pequeña y mediana empresa. Hay algunas empresas grandes que son maravillosas, pero también hay muchísimas pequeñas y medianas que yo creo que son en gran parte las protagonistas de todo este crecimiento que está teniendo la exportación española y que, bueno, pues hay que confiar de que cada vez van a ser más las que se atrevan a salir a eso, a generar valor con nuestros productos. Bueno, muy bien. Un último mensaje para finalizar, ¿no? Estamos ya un poco en el horario de finalización de la jornada. Un mensaje bueno, pues del que cada uno queráis enviar y casi que nos emplazamos para volver a vernos dentro de un año si Jaime continúa con su buen trabajo. Pues no sé quién quiere empezar o empiezo yo. Yo por retomar que no... Yo creo que los datos del sector son buenos, el resumen de los datos del sector son buenos, pero quizás veo una cierta desaceleración que está muy influida por las circunstancias generales, ¿no? Y que me dejan una sombra de preocupación, ¿no? Sin embargo, en un debate como este, pues la verdad es que creo que es muy positivo este mensaje que se lanzaba ahora mismo, ¿no? de trabajar y luchar por el valor añadido, ¿no? Lo que es importante es que ese trabajo que yo creo que hay muchos que llevamos haciendo en él durante mucho tiempo, pues que cale cada vez más, ¿no? entre las empresas, ¿no? Y que no haya, como alguien comentó, pues esas peleas internas, ¿no? Que en lugar de pelear con tu competidor nacional, pues que nos unamos todos y compitamos con
con otros países, ¿no? Sin embargo, y por ver un poco de dónde venimos y a dónde vamos, yo creo que la perspectiva general es optimista y que la marca España, como también se dijo, cada vez tiene un posicionamiento más positivo, y yo creo que, bueno, pues que vamos por el buen camino, aunque todavía queda trabajo por delante. ¿Quién quiere? Venga, yo. Si me permite, yo lo segundo, como creo firmemente de que se está realizando esa confianza como españoles que salimos al mercado a vender lo bueno que hacemos en casa. Yo creo que veo todos los expositores en ICEX, veo todos los stands cuando viajo en distintas ferias por todo el mundo. Creo que estamos realizando ahora mismo esa confianza que necesitábamos tal vez cuando yo empecé, hace 23 años, y estamos viendo de que no nos tenemos que achicar. Hay problemas que resolver, hay gastos, electricidad, cereales y todo lo que hemos nombrado, pero son parte del curso que tenemos que aprobar. Y somos, principalmente los que salimos exportando, creo que tenemos un ADN muy particular para salir y batallar contra todo. Lo ha dicho Rosa, se está riendo, pero creo que es verdad que es que necesita en comercio exterior cierta resistencia y determinación. Creo que la tenemos y nos ponemos mano a la obra. Vamos a resolver los problemas, porque el negocio no viene a ti, tú tienes que ir a por él. Y gastar suelo de zapatos siempre ha sido una muy buena política, muy buena. Bueno, yo por alusiones, gracias John, nada, resumir esto muy brevemente. Es cierto lo que está diciendo Jaime, que estamos en una situación francamente desconcertante y de alguna forma poco ortodoxa para según qué cosas, pero creo que resume un poco lo que todos estamos haciendo en este momento. Hay que tener ahora mismo una visión cortoplacista y resolver los problemas concretos de ahora, pero tenemos que elevarnos y tener una visión largoplacista o medio largoplacista, donde las perspectivas para los productos españoles agroalimentarios en exportación, la fortaleza, el respeto, el valor y el futuro que tienen, nos tienen que animar a seguir en la brecha y no venirnos abajo por este futuro corto plazo, este corto futuro plazo, que no nos impida seguir con ánimo y con mucha fuerza, porque futuro y oportunidad estoy segura que hay. No, sin duda, si al final lo pensamos, ya hemos superado algún que otro cisne negro, ¿no? En estos 3 últimos años. Y aquí estamos todos, ¿no? Hoy, con la misma ilusión que el primer día, tratando de adaptarnos a esta nueva realidad, de ser más ágiles, más flexibles, pero creo que es más importante el anticiparnos, porque no podemos estar constantemente jugando a la adaptación. Si nos anticipamos, podemos llevar la voz cantante y liderar la próxima futura tendencia, ¿no? Y ser nosotros los que marquemos las reglas del juego. Y efectivamente hay que moverse, no es barato ahora viajar. Tendremos que ser más selectivos y priorizar, no podemos competir en todas las batallas, entonces hay que aprender a ser un poco más selectivo en ese sentido también. Bueno, en lo que corresponde a la parte de pescados y mariscos, como comentaba antes, ¿no? España es una grandísima potencia mundial, lo es y lo será, no me cabe la menor duda. Y hay un factor importante, la resiliencia, ¿no? Que tan de moda está últimamente. Sí, estamos pasando una coyuntura complicada, compleja, pero bueno, hay que resistir, hay que aguantarla y hay que seguir trabajando en la sostenibilidad y en la disponibilidad futura de los recursos. Algo que hacemos desde el sector privado, como en nuestro caso, pero además las instituciones, ¿no? Las políticas pesqueras que se están poniendo en vigor son claves para que precisamente el recurso se mantenga, pero hemos de ser exigentes con su aplicación en todos los orígenes, ¿no? Porque a veces es cierto que nos encontramos con que las reglas del juego no son iguales para todos, con lo cual eso pues evidentemente dificulta, ¿no? Pero creo que se está haciendo un gran trabajo desde Europa, España y Galicia en ese sentido, con lo cual, bueno, hay que mantenerse firmes, seguir siendo estrictos con el cumplimiento de las normativas bueno, y al final, pues, el éxito estará a la vuelta de la esquina, pero gastando suela, como decía yo. Bueno, pues nada, Jaime, yo creo que ya podemos dar por concluida
la sesión de hoy. Bueno, los datos de los 2 primeros meses parece que siguen indicando que vamos por buen camino, que seguimos por buen camino y que yo creo que el aprendizaje al final, bueno, en muchos aspectos en los que las empresas y las personas que nos acompañan, de cierta forma van abriendo camino, ¿no? Y yo creo que después van a venir más empresas, más personas que eso, que van a perder el miedo a ir a cualquier parte del mundo sabiendo que podemos competir como el que más, ¿no? Y eso pues seguro que nos va a ayudar a seguir consolidando a nuestro sector agroalimentario, que es, bueno, pues uno de los mejores del mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias y bueno, pues a los que nos habéis acompañado también, a los asistentes a esta sesión, pues agradeceros también vuestra participación y nos vemos dentro de poco. Gracias, Roberto. Gracias por todo. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Igualmente.